Ok, bien chicos, vamos a comenzar con la sesión de hoy, continuando con la lógica proposicional que estábamos introduciendo en la sesión anterior, que era una proposición. Alguien que me diga. Si no, dedocracia. Ok, Joseli, ¿qué es una proposición? ¿Una qué? Proposición. Lo vimos la sesión anterior. Maestra, creo que yo no estuve en la sesión anterior. Mario, Yo le puedo contestar, maestra. ok, ¿qué es una proposición? Las proposiciones son pensamientos o enunciados declarativos que pueden ser verdaderos o falsos. Excelente, muy bien. Ya habíamos dicho en que la sesión anterior que ya habíamos visto varias veces que es una proposición, aunque con otro nombre, que son los juicios. Para que una proposición sea proposición, es muy importante que esté afirmando o bien que esté negando algo. Si estoy preguntando, si estoy dando una orden, si estoy exclamando, ahí no estoy haciendo una proposición, estoy haciendo otro tipo de enunciados. Yo necesito dentro de una proposición poder decir si esto es verdadero o es falso. Ahora, sobre eso es lo que vamos a estar trabajando y es muy importante tener muy en claro qué enunciados sí son una proposición y cuáles no, porque cuando hagamos nuestra actividad de aprendizaje nos vamos a enfocar en hacer nuestros propios ejemplos de proposiciones junto con algunos ejercicios adicionales, como cuáles. Bueno, primero vamos a comenzar con nuestras letras proposicionales. ¿Qué son nuestras letras proposicionales? Aquellas que vamos a utilizar para representar cada proposición. ¿Cuáles vamos a utilizar? La P, la Q, la R y la S, que son las que estamos viendo aquí en negritas. Y si llegara a necesitar más de estas letras, que podría ser, aunque no es algo de lo común, podemos utilizar las letras consecuentes a esas. Comenzamos en la letra P de proposición. Ahora, cada una de estas letras necesariamente me representa una proposición. Recordemos que las proposiciones las podemos clasificar en dos diferentes. Tenemos las simples o atómicas y las complejas, compuestas o moleculares. Si es una simple, estamos simplemente afirmando una cosa y tampoco tenemos ningún término de enlace o conectivo. Por ejemplo, aquí les pongo, la justicia es un valor fundamental. En este caso podemos representarla con la letra P, recordemos que partimos de aquí, y solo usamos una letra porque es una proposición simple, solo estoy afirmando una cosa. Por otro lado, mencionamos que la característica principal que iba a tener una proposición molecular es que va a utilizar conectivos, aparte de que ya estamos hablando de dos proposiciones de manera general. ¿Cuáles son estos términos de enlace o conectivos lógicos? Vamos a manejar 5 categorías. Categorías porque hay varias palabras que pueden entrar dentro de estas categorías, entonces hago hincapié en esto. Son 5 categorías. Tenemos los conectivos de negación, tenemos los conectivos de conjunción, tenemos los conectivos de disyunción, que a su vez se clasifican en inclusivo y exclusivo. Tenemos nuestros conectivos condicionales y finalmente nuestros conectivos bicondicionales. Y lo que vemos en la primera columna de aquí son ejemplos representativos de cada uno de estos tipos de conectivos lógicos. Ahora bien, aunque aquí dice no y o sí, entonces sí y solo, en algunos casos hay otras palabras que entran dentro de cada una de esas categorías.
Vamos a revisar posteriormente cada una de esas categorías. Ahorita vamos a tomar en cuenta esto. Recordemos, proposición simple más proposición simple igual a proposición compuesta molecular. Por ejemplo, no es cierto que el ácido sulfúrico corroa la madera. Todo triángulo tiene 3 lados y sus ángulos internos suman 180. En México se respetan los derechos humanos o en México estos derechos se violan. Si en México hay democracia, entonces se respetan los derechos humanos. El sol es una estrella sí y solo sí tiene luz propia. Bien. Lo que vemos aquí en negrita son ejemplos de los conectivos que estuvimos mencionando en la tabla anterior. Vamos a adentrarnos más a cada uno de esos, comenzando con los conectivos que son de negación. Aquí tenemos 5 conectivos lógicos, pero la negación dentro de esos 5 conectivos es diferente. ¿Por qué? Porque no tiene la función específica de enlazar proposiciones como todas las demás, sino que estoy efectivamente convirtiendo mi proposición o mi juicio en algo negativo. ¿Cómo lo convierto en algo negativo o cómo estoy realizando esta negación? Con términos como no es cierto que, no es el caso que, no ocurre que, no sucede que y es falso que, o simplemente utilizando la palabra no. Ahora, recordemos que estamos viendo lenguaje simbólico y por lo tanto, así como utilizamos las letras para representar cada una de nuestras proposiciones, también vamos a usar símbolos específicos para representar nuestros conectivos. En el caso del negativo, lo vamos a representar con esta línea ondulada que se asemeja a lo que le ponemos a la letra ñ. Y este símbolo siempre lo vamos a colocar delante, o sea, del lado izquierdo a mi letra que esté representando mi proposición en ese momento. Ejemplos de proposiciones con conectivos de negación. El centro de gravedad de cualquier recta no es el punto que divide la recta en dos partes iguales. El centro de gravedad del círculo no es cualquier línea trazada por algunos de esos puntos. Les estoy subrayando, más bien estoy poniendo en negritas la palabra no, que es nuestro conectivo utilizado en esos ejemplos. Bien, vamos a dar 2 minutitos para que cada uno de ustedes piense en un ejemplo de proposición que utilice un conectivo de negación y después de esos minutitos que les voy a dar para que lo piensen y lo escriban, vamos a comentarlos en esta sesión y así lo vamos a estar haciendo con todos los conectivos. Bien, 2 minutitos, pues ya pueden comenzar a pensar en su ejemplo. ¿Solo un ejemplo? Sí, con un ejemplo es más que suficiente.
Bien, vamos a comenzar con el ejemplo de Eric. ¿Qué ejemplo pensaste, Eric, para el conectivo de negación? De negación. Ujú. En el lugar donde vivo no se encuentran parques cerca. Ok. Ok. Bien. Muy bien, Eric. Ok, continuamos con Jonathan. No es cierto que se puede jugar un juego en línea sin internet. Ok, bien. Aquí ya usamos uno diferente. Regina. Reino Unido no es un país europeo. Bien. Vamos con Damián. Yo puse, él no pudo haber sido porque estaba conmigo. Ok, bien. Joseli. ¿Qué pasó? Digo, mande. Tu ejemplo de proposición con conectivo de negación. Está lloviendo y no tengo dónde resguardarme. Está lloviendo y no tengo dónde resguardarme. Bien. Ok, aquí usaste otro ejemplo. Vamos a guardarlo. Está lloviendo y no tengo dónde resguardarme. Bien. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Conectivos de conjunción. La conjunción es el conectivo lógico que enlaza o conjunta dos o más enunciados. En el lenguaje cotidiano se expresa con términos como los siguientes. Tenemos y, pero, aunque, además y todos los similares. ¿Cómo vamos a representar nuestro conectivo de conjunción dentro de mi lenguaje simbólico de la lógica? Vamos a utilizar esto que nos ponga en la diapositiva, que es una especie de B invertida. La función lógica de este conectivo es unir dos proposiciones. Veamos estos ejemplos. La música es el placer de escuchar y la ética es el arte de vivir. Quevedo escribió El Quijote y Carlos Marx escribió El Capital. Baja California es una isla y Cuba es una península. Aquí utilizamos los ejemplos y, pero también podemos utilizar, recordemos, pero, aunque y además. Bien, vamos a hacer la misma dinámica que con el ejemplo de proposición de negación. Y en este caso vamos a hacerlo con la conjunción. Apunté el ejemplo que nos dio Joseli porque justamente también funciona como un ejemplo de conjunción. Tenemos está lloviendo y no tengo dónde resguardarme. Entonces funciona como por los dos. Bien, pues vamos a dar unos minutitos a partir de ahora y ahorita discutimos los ejemplos con los que los ejemplos que se les ocurrió. Ya, maestra. Ok, ¿cuál fue tu ejemplo? Yo puse, no me llevo muy bien con mis vecinos, aunque hablo con algunos. Ok, muy bien. Usaste uno diferente allí, está excelente. Vamos por... ¿Alguien más ya terminó? Antes de adelantarme. Ok, Jorge. Yo. El Yo avión también, maestra. despegó a pesar del mal tiempo. Ok. Jennifer, ¿tu ejemplo? Ok, se me olvidó, no puede ser. Ok, espérense. Bueno, es de
No, es que olvidé, eso me olvidó, perdón. Por eso No. les dije, apúntenlos. ¿Quién dijo Mi yo hermano, después? Jonathan. Ok. yo, mi hermano y yo siempre jugamos juntos. Ok. Bien. Estamos utilizando y. ¿Alguien más? Ok. Todavía tenemos más conectivos para participar. Vamos con el siguiente. El siguiente es un conectivo de disyunción. La disyunción es un término que enlaza y tiene como función presentar disyuntivas entre enunciados, o sea, tenemos como opciones. En el lenguaje natural lo expresamos a través del término o. Recordemos cuando mencionamos lenguaje natural que nos referimos a cómo nos expresamos de manera cotidiana, nuestro idioma, pues que haya sido nativo para nosotros. Y en cuanto al lenguaje simbólico, ¿cómo lo representaríamos? Aquí les pongo que lo pondríamos como una V mayúscula. Ahora, la disyunción a su vez se puede clasificar en dos. Una es la disyunción inclusiva y la otra es la exclusiva. Si es la exclusiva, se puede distinguir de la exclusiva en que en la primera encontraremos solamente una O. Por ejemplo, el perro es domesticado o es salvaje. Y por otro lado, la disyunción exclusiva es aquella en que uno de los disyuntos es necesariamente verdadero y el otro es falso, o sea, no son compatibles las alternativas que nos presentan nuestro enunciado o nuestra proposición. ¿Y cómo vamos a representar en nuestro lenguaje simbólico nuestra disyunción exclusiva? Nuevamente con una V, pero con una línea abajo. Para términos prácticos, cuando ustedes hagan su ejercicio de la actividad de aprendizaje que corresponde a este tema, la V, la forma más práctica es simplemente seleccionar la V y darle el formato de subrayado en Word. Ahora, en este caso vamos a encontrar la O antes de la primera proposición y otra O entre las dos proposiciones. Por ejemplo, o Darwin es biólogo o es músico, o Cuba es una isla o se encuentra en el continente europeo. Bien, entonces vamos a hacer en este caso sí dos ejemplos, porque son dos clasificaciones disyuntivas. Vamos a hacer una disyunción inclusiva y una disyunción exclusiva. Dos tipos de enunciados, proposiciones. Le vamos a dar unos minutitos y revisamos cuáles fueron los ejemplos con los que salieron ustedes. Mi hijo es niño o niña, dice Jorge. ¿Quién tiene otro ejemplo? Yo, maestra. Ok, Mario. Está, ¿Está lloviendo o es de noche? Ok, tenemos dos alternativas. Yo tengo una. Ok. ¿Quieres el dinero o una consola? Ok. Aquí hay una cuestión con tu ejemplo. Aunque puede parecer correcto porque sí suena bien la estructura, aquí estás preguntando. Y como estás preguntando algo, ya no es una proposición, ya es justamente un enunciado interrogativo. Entonces, muy importante es recordar que las proposiciones afirman o niegan para poder decir si es cierto o es falso. Y como es pregunta, pues en este caso no entra como proposición, aunque sí se usó el conectivo que se menciona aquí en las diapositivas. Jennifer, ¿si tiene que ser cálido o frío? Ok.
o está afirmando dos cosas diferentes. A ver, ¿quién ha participado? Mariana, ¿me das un ejemplo de disyuntivo, por favor? Yo, maestra. Ok, vamos a darle un minuto a Mariana para que lo piense y vemos el ejemplo de Yarel. ¿Cuál es tu ejemplo, Yarel? Yo puse o puedo comer tacos o pollo. Ok. Bien. Ok, Mariana, lo que estamos viendo aquí son conectivos entre proposiciones o juicios que nos ayudan a unirlos para recrear ejemplos más complejos. ¿Camila es cantante o pintora? Bien. De disyuntivo, lo que estamos viendo, Mariana. Es un poco despistada. Ok, Saraí, ¿podrías darme un ejemplo de disyunción? Ok, Mario dice, ¿hay exámenes o parciales? Bien. Luego tenemos, ¿pasaré mi examen de la universidad o no? Ok. Saraí. Que Saraí nos responde, falta. Ok. No sé si ir a la playa o al bosque. Bien. Vamos a pasar al siguiente conectivo, que son los condicionales. El conectivo lógico condicional también se le llama implicación. En el lenguaje natural lo expresamos de esta manera: sí, sí, entonces, siempre que, entre otras expresiones similares. ¿Cómo vamos a representar nuestros conectivos condicionales en nuestro lenguaje simbólico? Vamos a utilizar una flechita que está apuntando hacia la derecha. Ejemplos de conectivos condicionales. Si en México no hay fraude electoral, entonces en México tendremos elecciones democráticas. Si Cuba es un país socialista, entonces es un país antidemocrático. Y si Francia no tiene gobierno democrático, entonces en Francia los ciudadanos carecen de libertad. ¿Qué es lo que observamos dentro de nuestros conectivos condicionales? Que estamos hablando de que una proposición es prácticamente mi causa y mi otra proposición es mi efecto. Por eso son condicionales, porque si una sucede, la otra también, y si no sucede, el panorama cambia. Siempre van a estar interrelacionadas las proposiciones en este tipo de enunciados. Bien, nuevamente 2 minutitos, hacemos nuestros ejemplos de condicionales y los compartimos con el grupo. No aprobarás a menos que estudies, ok. ¿Quién tiene un ejemplo diferente? Yo. Bien. Yo, maestra. Ok, Yarel y luego Mario. Ok. Yo puse, siempre que mi hermano juega, me pregunta si quiero jugar con él. Ok. Bueno, aquí vale la pena aclarar algo. Sí se usó el siempre que, pero no estamos hablando de una causa-efecto como tal. El siempre que normalmente se utiliza como, por ejemplo, jugaré con mi hermano siempre que él se porte bien. La condición aquí es lo importante. Mario, ¿cuál es tu ejemplo? De hecho hice dos. Dice, si Londres está en Inglaterra, entonces París está en Francia. Y la segunda dice, si hay gasolina en mi tanque, entonces
mi automóvil funciona. Muy bien. Ok. Damián nos comparte, no irás a la fiesta si no limpias tu habitación. Ok, condición. Vienes conmigo si te portas bien en la tienda. Y si fuera más estudiosa, tendría mejores calificaciones. Ok, bien. Están bien sus ejemplos, chicos. Lo importante aquí, recuerden, causa, consecuencia. Con eso siempre van a recordar a qué se refiere un conectivo condicional. Ahora vamos con un conectivo que es bicondicional. El conectivo bicondicional se expresa mediante las palabras sí y solo sí. ¿Cómo lo vamos a representar? Con una flechita que mira hacia ambas direcciones. Esto nos indica una relación doblemente condicionada entre los dos enunciados. Nuevamente causa y consecuencia, solo que los dos son causa y los dos son consecuencia. El Sol es un planeta sí y solo sí la Tierra es el centro del universo. Al hombre se le define como un animal político si y solo si vive en sociedad, y el Sol es un cuerpo opaco si y solo si los planetas giran alrededor del Sol. Entonces, aquí lo que observamos es sí una condición, pero muchísimo más limitada. Digamos que cada una de las causas que vimos en los condicionales podrían tener muchas consecuencias diferentes. Y aquí no tenemos como que una respuesta más universal. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y en cuanto a estructura, lo que vamos a observar es que utilicemos el sí y solo sí. Bien, vamos a proceder a hacer nuestros ejemplos de bicondicionales y los discutimos con el grupo. Maestra, ya tengo uno. Ok, Sara, ¿y cuál es tu ejemplo? Voy a ir a la fiesta sí y solo si me porto bien. Ok, bien. Yo, maestra, Ok, Mario. está completo sí y solo si tienes todas las actividades. Ok. ¿Alguien ya tiene su ejemplo también? ¿Alguien más? Yo Ok. voy a la fiesta sí y solo si vienes conmigo. Ok. Excelente. Si apruebas mi materia y si solo tuvieras todas las tareas. Ok. Aprobarás mi materia sí y solo sí entregas todas las tareas. Excelente. Ok. ¿Alguien tiene otro ejemplo? Dice Damián. Juan va al cine sí y solo sí. Saca 9.5 de su examen. Excelente. Yo tengo otro, maestra. Ok, Joseli. La Tierra es cúbica sí y solo sí el Sol es un planeta. Ok. La Tierra es cúbica sí y solo sí. Ok. Bien. Vamos a hablar ahora sobre el último ejemplo nos puso Regina para no desperdiciar. Mi mamá me comprará un celular, sí y solo sí me porto bien. Excelente. Ok, ¿cómo vamos a usar estas preposiciones y nuestros conectivos? Para simbolizarlos vamos a utilizar las siguientes reglas. Por cada proposición simple debemos utilizar solo una letra y no más. Es decir, si simplemente digo el Sol es un planeta, voy a utilizar, por ejemplo, la letra P. No puede ser PQ. Aquí no estamos hablando de conceptos, estamos hablando de juicios completos. Y cada uno de mis juicios se representa por una letra. Y que recordemos, empieza a partir de la P en adelante. Ahora, el signo de negación se escribe siempre a la izquierda de una proposición, no importa si sea simple o compuesta, como lo que podemos ver aquí. Antes de la P tenemos nuestro signo de negación y lo que vemos entre corchetes ya son proposiciones compuestas o más complejas, pero podemos ver que antes de toda la operación tenemos nuestro signo de negación.
Justamente, ¿qué se vería entre corchetes como lo que vemos aquí? Bueno, entre paréntesis, corchetes, llaves. El ejemplo que nos había dado José y nuevamente está lloviendo y no tengo una regadera. Tenemos la parte de la conjunción y la negación también. Los conectivos se escriben siempre entre las letras o proposiciones. Por ejemplo, tenemos aquí una proposición bicondicional porque vemos la P y la Q y vemos la flechita que va hacia ambos lados. Luego tenemos nuestro disyuntivo, una condicional junto con una conjunción y así sucesivamente, ¿ok? Todos los conectivos van entre las proposiciones, exceptuando entonces mi negación, que siempre va a ir del lado izquierdo. ¿Cómo vamos a agrupar proposiciones? No se estresen, vamos a llevarlo con calma esta parte de la agrupación. Primero nos vamos a enfocar en hacer los más simples y luego los agrupados, pero de manera general, ¿cómo agrupo proposiciones? Primero, leo mi enunciado o mis preposiciones. Identifico dónde están mi coma, mi punto y coma o mi punto. Si tengo una coma, significa que dentro de esa proposición voy a utilizar paréntesis. Si tengo un punto y coma, voy a utilizar corchetes y si tengo un punto, entonces lo conveniente sería utilizar llaves porque ya estoy cambiando totalmente en mis proposiciones, ¿ok? ¿Cuál es la utilidad de ponerle estos símbolos a mis proposiciones? Poder determinar cuál es la jerarquía o el alcance de cada uno. Es lo que hacemos, por ejemplo, en matemáticas. Si en matemáticas tenemos muchas sumas, restas, multiplicación y división, aunque sabemos que hay un orden específico para resolver esas operaciones, normalmente para apoyarnos en la claridad de la fórmula que estamos poniendo, utilizamos paréntesis, corchetes y llaves que nos permite identificar si voy a sumar primero, si voy a multiplicar después y no confundirnos porque entonces cambiaríamos totalmente el resultado de nuestra operación. Lo mismo sucede aquí. Utilizo estos símbolos para separar mis proposiciones que van formando todo lo que estoy viendo en mi argumento. Bien, entonces teníamos 5 categorías: la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional en los conectivos. Y aquí vemos 6 filas porque recordemos que tenemos una disyunción que es exclusiva y otra que es inclusiva. Y les estoy poniendo en la primera columna el nombre de mis conectivos y en la segunda columna, lo que vemos en la imagen aquí, el signo que le corresponde a cada uno de esos conectivos, que es lo que vimos cada vez que describimos cada uno de ellos. Entonces, ahora sí, ya sé que mis proposiciones se representan con letras y que mis conectivos con los signos que vemos en esta tabla. ¿Cómo voy a representar entonces de manera generalizada cuando ya me dan únicamente mis proposiciones? Por ejemplo, tenemos aquí: no es cierto que México esté saliendo de la crisis. ¿Cómo se simbolizaría esto? Como es una negación, checo mi tablita, veo este guioncito curvado y recordemos, aquí tenemos una proposición que es que no es cierto que México esté en la crisis y la simbolizamos con P. Recordemos que iniciamos siempre con P y que nuestra negación siempre va a la izquierda y por lo tanto nos queda lo que vemos ahí. Ejemplo 2. Si México aumenta sus exportaciones, entonces incrementarán sus divisas. Lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de proposición con conexión, conectivo, condicional. Sí, les voy a compartir el PowerPoint, Jonathan. Entonces yo checo mi tablita y veo el condicional, ¿no? Y veo que se representa con una flechita que apunta hacia la derecha. Por lo tanto,
Como aquí sí tengo dos proposiciones, tengo la P, que es México, si México aumenta sus exportaciones, y la Q, se incrementarán sus divisas. Y tengo el sí entonces, que lo represento con la flechita, quedando el P, flechita Q. Esa es la explicación de por qué nos va a quedar así. Miguel Ángel es pintor y Fidias es escultor. Se simboliza de la siguiente manera porque, pues primero vamos a identificar leyendo que son proposiciones con una conjunción que se representa con una V invertida, es lo que estoy viendo en mi tabla. Y tenemos dos proposiciones unidas por esa conjunción. La primera proposición, que es Miguel Ángel es pintor, representada por una P, y la segunda proposición, que es Fidias es escultor, representada por una Q. Octavio Paz es escritor o es poeta. Estamos viendo una disyunción de tipo inclusiva porque no tenemos la O antes de la primera proposición y por lo tanto se representa con una V normal sin la raya abajo. Y tenemos dos proposiciones. Octavio Paz es escritor y es poeta, por lo tanto me queda representado por PBQ. O son las 7 de la noche o son las 8. Aquí estamos viendo un ejemplo de disyunción exclusiva porque sí tenemos nuestra O antes de la primera proposición. Y por lo tanto, tengo mis dos oraciones también. O son las 7 de la noche, proposición que se representa con P, o son las 8, proposición que se representa con Q. Aquí no se apreció la V, pero debería de ir P, V subrayada, Q, lo cual me representa por completo esa proposición. Y Miguel Ángel es autor de La Piedad, sí y solo sí. Miguel Ángel es escultor, lo cual se representa por P, flechita de ambas direcciones, Q, donde P es Miguel Ángel, es el autor de La Piedad, y Q es Miguel Ángel, es escultor. Y como veo el sí y solo sí identifico que es un conectivo bicondicional y que se representa con la doble flecha. Por eso nos queda como lo vemos en la diapositiva de ahí. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio final. Ya para terminar la sesión de hoy, aquí les pongo unos cuantos proposiciones. Y la idea es que ustedes en su libreta apunten cómo es que debería quedar la simbología de cada uno de estos. Vamos a ver unos minutitos. Recuerden, esa simbología que estamos esperando para estos enunciados son como lo que les puse aquí en los ejemplos de simbolización. Vamos a dar 2 minutitos. Para que lo puedan hacer, chicos. Son los que tenemos en la diapositiva, Damián. Los que alcancemos a hacer porque ya vamos a acabar la sesión. Ok, ¿quién pudo simbolizar el primero? No es cierto que la pandemia haya cesado. ¿Cómo creen que quedaría?
¿Nadie lo ha podido terminar? ¿Maestra, inclusiva es negativo? Mm, ¿Cómo que la inclusiva es negativo? No. Inclusiva es cuando usamos la o entre las dos proposiciones. Ok, vamos a hacer una cosa ya por el tiempo para que lean el material y se familiaricen. Les voy a subir el PowerPoint. Ustedes van a leer los enunciados, los van a resolver y en la siguiente sesión discutimos cómo debió quedar cada uno de los enunciados ya simbolizados. Bien, hasta aquí le vamos a dejar entonces. No sé si alguien quiere agregar alguna duda o comentario acerca del tema. Preguntas, observaciones, chicos. Acerca del tema, no, maestra. No, maestra. Ok. Bueno. Pues entonces ya con eso finalizamos la sesión del día de hoy. Y continuamos, recuerden, muy importantes, los voy a poner como nota de todas formas. Para la siguiente sesión vamos a ver cómo quedaron los enunciados que acabamos de presentar. Bien, chicos, pues ya Ok. nos podemos desconectar. Nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego, maestra. Con Maestra. permiso. No, actividad Luego. no, Mariana, es únicamente para discutir en la siguiente sesión. Adiós, maestra. Hasta Tengan una luego, bonita chicos. Maestra, yo tarde. tengo una duda, Luego. bueno, creo que igual de mis compañeros que lo dijeron en la clase anterior, Ajá, acerca lo de jefe de grupo, ok. porque en conformaciones de la historia, el maestro da los avisos de la jefa de grupo, que es Yuridia, pero Yuridia no es que no pase los avisos, sino que no se conecta a las clases de Meet y por ejemplo cualquier aviso que den ahí no nos vamos a enterar nosotros. Entonces mi punto de opinión es que usted o ya sea junto con el grupo se elija a otra persona que ayude también a la jefa del grupo en caso de informes, avisos o algún pendiente en caso de que Yuridia no pueda. Porque creo que en esta semana, digo, en el día de hoy creo que se conectó solo en 2 clases y Ujú. pues en las otras anteriores no. Entonces por cualquier aviso que digan, pues no tenemos con quién apoyarnos, digamos. Ok. Pues miren, yo podría designar, pero yo no sé qué tan cómoda va a estar la persona que yo designe con el puesto. Yo lo que propongo es que lo discutan en el grupo de WhatsApp, en el suyo o en el que tenemos aquí donde estoy también con ustedes, y que ya nada más de ahí me informen en quién va a quedar ayudando. No creo que haya ningún problema, pero es una excelente idea que haya alguien más con respecto a los avisos y todas estas cuestiones. Pero sí creo que lo mejor que pueden hacer ustedes, porque saben cómo se comunican, ya se conocen mejor, es que pues realicen una votación, que organicen una votación vía WhatsApp y ya de ahí decidan a una persona que se encargue de esta situación. De hecho, creo que Yuri ya no se conectó ahorita. Bueno, yo no la vi. No, de hecho conmigo tiene muchas faltas. Entonces sí, yo lo que propongo es hagan una votación en WhatsApp. El que salga más votado se queda en ese puesto y ya de ahí me comunican igual en el grupo de WhatsApp quién fue la persona seleccionada para que igual esté enterada. Ok, Hoy se gracias. conectaron nada más como 11 personas, Mariana, son bien poquitos. Bueno, maestra, gracias. Ok, no, ustedes me avisan, estamos pendientes sobre ese tema. Bien, chicos, pues ya se pueden desconectar, nos vemos. Adiós, maestra. Hasta luego. Hasta luego, Mariana.